Este es el resultado final, el cual ha quedado más que bien. El vídeo de hoy es un vídeo muy especial, puesto que, como has leído en el título, te voy a enseñar a hacer una tabla de finger y te preguntarás ¿por qué es especial? Es especial porque hay muchos vídeos en YouTube enseñándote el proceso de cómo se hace una tabla de finger, pero en ninguno de ellos te explica cómo hacerla paso a paso. Como acabo de decir, hay un montón de vídeos en YouTube en los que enseñan el proceso de cómo se hace una tabla desde el primer paso hasta el último, pero nadie te habla y nadie te dice ningún tipo de consejo a seguir en cada uno de esos pasos. Entonces considero que este vídeo es especial básicamente porque si no es el primero, es de los pocos que hay en YouTube en el cual te explican desde el primer paso hasta el último cómo hacer una tabla de finger 100% a mano, es decir, sin ningún tipo de maquinaria y sin ningún tipo de aparato electrónico. Así que, sin enrollarme más, te voy a enseñar cómo hacer una tabla de finger paso a paso. Bueno, pues aquí tenemos los materiales que vamos a necesitar. A lo largo del vídeo iré explicando qué es cada cosa y cómo se tiene que utilizar, pero bueno, así a simple vista tenemos la madera que vamos a necesitar, un boli, una regla, evidentemente el molde que necesitamos para prensar la madera y hacer la tabla, una herramienta casera que he hecho para poder hacer los agujeros y estas dos cosas que no sé cómo se llaman, pero es para prensar el molde y que la madera coja la forma de la tabla. Evidentemente, el primer paso que tenemos que seguir es saber cómo vamos a hacer la tabla. Es decir, de qué colores queremos cada una de las capas y así podemos saber cuántas tiras de madera tenemos que cortar de cada color. Yo en este caso voy a hacer una tabla que sería básica, entre comillas. Por eso yo en este caso voy a hacer una tabla de 5 capas, las cuales voy a dejar la de arriba, la del medio y la última de color madera clarito, y las dos del medio las voy a dejar de color madera oscuro para así hacer el típico contraste de capas que existe y que se dan en las tablas de skate y en las tablas de finger. Entonces ahora lo que necesitamos es con una regla calcular los trocitos de madera que tenemos que recortar para después meter en el molde. Así que en este caso, como ya he dicho, necesitaría 3 de este color y 2 del color oscuro. Tenemos que tener mucho cuidado en qué sentido cortamos las tiras. Es decir, tenéis que tener claro que si vais a hacer una tabla de 5 capas, las tiras 1, 3 y 5, que serían las capas en la tabla, tenéis que recortarla en el sentido a favor de las fibras de la madera. Y las capas 2 y 4, o lo que serían las capas 2 y 4 en la tabla, las tenéis que cortar en el sentido opuesto en el que irían el sentido de las fibras. En lugar de hacerlo así, hacerlo en horizontal. En este caso, la tabla final yo la quiero con unas medidas de 32 milímetros de ancho por 96 de largo, por lo que en este caso las tiras que voy a recortar de madera van a ser de unos 100 milímetros de ancho, es decir, van a ser de unos 10 centímetros de largo por unos 38 milímetros de ancho. Una vez recortada la primera tira, un consejo que te puedo dar es que ya no necesitas para nada más la regla, puesto que esta tira la puedes utilizar como molde para cortar el resto de tiras, por lo que solo necesitarías el boli y así pintar en su contorno las siguientes tiras y recortarlas con las tijeras. Bueno, pues una vez que tenemos cortadas las 5 capas, el siguiente paso que tenemos que dar es pegar todas las capas y meterlas en el molde para que éstas se queden prensadas y tome la forma de lo que sería la tabla. Bueno, pues el siguiente paso que tenemos que dar, como ya he dicho, es pegar cada una de las tiras entre sí para poder hacer la tabla, y mi consejo es que utilices cola blanca pero especializada en madera. Una vez que tenemos todas las tiras de madera pegadas, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que están todas centradas y rápidamente tenemos que meterlas en el molde, puesto que si no, la madera se empieza a secar y entonces no va a coger la forma que necesitamos.
la tabla en el molde hay que esperar a que el pegamento se seque, así que qué mejor manera que esperar haciendo unos trucos con el finger. Dos mil años más tarde. Aunque para vosotros hayan pasado segundos, para mí han pasado unas cuantas horas, así que la madera ya está seca y creo que ya tenemos lo que sería la tabla. Así que voy a sacarla del molde y seguimos. Ahora que ya tenemos la tabla, lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar lo que sería el shape de la tabla que queremos, es decir, la forma que queremos que tenga la tabla. Para dibujar el shape de la nueva tabla, yo lo que voy a hacer es coger una tabla antigua y ponerla encima y calcar lo que sería exactamente su silueta con un bolígrafo. Llegados a este punto ya tenemos lo que sería nuestra futura tabla y aquí podemos elegir si hacer los agujeros ahora o lo que podemos hacer es lijar y terminar de darle la forma a nuestra tabla y hacer los agujeros después. Eso es a libre elección, pero yo lo que voy a hacer es los agujeros primero y después terminar de darle la forma. Para hacer los agujeros yo lo que voy a hacer es utilizar una tabla antigua que hice en un molde en la cual hice los agujeros perfectamente para que así en el resto de tablas solo me falte ponerlo encima y atravesarlo con esta especie de punzón casero que hice. Una vez que tenemos marcados los agujeros, lo único que queda es perforarlos. Una vez que ya tenemos hechos los agujeros, lo último que nos queda sería lijarla y darle forma. Y para que el lijado sea 100% a mano, como lleva siendo todo el proceso en el que estoy haciendo esta tabla, voy a utilizar lo que sería una tabla antigua, así que no me queda otra que empezar a frotar para lijar la tabla. El primer lado de la tabla ya estaría lijado, así que vamos a por el resto. Una de las cosas buenas que tiene el hecho de lijar el finger en una tabla de skate es que para lijar lo que sería el tail o el nose podemos aprovechar lo que sería la curvatura del tail o del nose, en este caso de la tabla de skate, y hacer la curva al mismo tiempo que lijamos para así darle la forma curvada que necesita tanto el tail como el nose. Bueno, pues una vez que tenemos ya lijada nuestra tabla, lo único que nos queda es limar todas las imperfecciones que tiene los bordes de la tabla y barnizarla. Para limar todas las imperfecciones de lo que sería nuestra tabla, lo único que tenemos que hacer es coger un trozo de lija, ya bien sea de una tabla o de donde quieran, puesto que ese trozo de lija es más que suficiente para dejar la tabla en perfectas condiciones y lista para barnizar. Así que nada, ya tengo la tabla impoluta, está lijada y está en perfectas condiciones y lista para ser barnizada. Así que vamos con el último paso, en el cual te recomiendo utilizar barniz de madera y da igual que sea en spray o que lo untes tú en pincel. Yo en este caso lo voy a utilizar en spray, así que voy a por el último paso. 2000 años más tarde. Y pues nada, ya tendríamos nuestra tabla barnizada, así que este es el resultado final, el cual ha quedado más que bien, así que ya estaría lista para patinar, pero bueno, si queréis que la patine, dadle mucho apoyo a este vídeo, y si queréis que le haga un extra, es decir, hacerle un dibujo o ponerle un gráfico, apoyad muchísimo el vídeo también, puesto que el vídeo, si es muy apoyado, lo haré. Así que nada, hasta aquí el final del vídeo. Si te ha gustado, me alegro un montón, y si te ha ayudado en algo o simplemente te he dado ganas de conseguir un molde o querer hacer alguna tabla, me alegro más todavía.
Te recuerdo que tienes abajo en la descripción el link que lleva directo a mi página de Instagram, así que te animo a seguirme y a que te suscribas a este canal, así que nos vemos en el siguiente vídeo.